Muy bien. Bueno, muy buenas tardes a todos. Espero que todos se encuentren sin novedad. Vamos a iniciar el día de hoy siempre con nuestro consabido video de entrada. Vamos a ver que estos videos de BBVA son interesantes. Vamos a ver entonces aquí. Vamos a compartir esto. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes, Brian. Vamos a ver. Listo. Y vamos. En mi casa solo había un libro, ¿no? Solo había un libro. Y de repente descubrí una biblioteca. Y de repente un niño de 10 años puede entrar en un barco, vivir aventuras, moverse. Te permite ampliar los horizontes de tu mundo de una manera extraordinaria. No solamente amplía las fronteras geográficas, sino también amplía las fronteras temporales. Y podemos perfectamente, pues, ¿qué te diría yo? Emocionarnos con los versos de una poeta lesbiana del siglo VII a.C., Safo. Pero fíjate, si eso es así, si yo puedo emocionarme con los versos de una poeta lesbiana del siglo VII, a pesar de que yo no soy ni poeta, ni lesbiana, ni vivo en el siglo VII, quiere decir que hay constantes antropológicas, que hay algo en el ser humano que permanece. ¿Qué hace Platón cuando se inventa, de hecho, la filosofía? Poner a dialogar a personas. ¿Qué hace Aristóteles antes de escribir, cuando comienza a tratar cualquier problema? ¿Qué han dicho sobre esto estas personas? Lees un escritor medieval, ¿qué hacen? Cuando tratan de Aristóteles parece que se acaban de despedir de él en la puerta de su casa. ¿Qué es el Renacimiento? Esa capacidad de mantener vivo ese diálogo intergeneracional parece que es la esencia de una persona culta. Dicho de otra forma, creo que el inculto es aquel que pasa por la vida sin escuchar otra voz que la suya. Y que el culto es aquel que es consciente de que está envuelto de voces que le vienen del pasado. La capacidad de amplificar nuestra memoria se desarrolla de manera espontánea cuando tú estás leyendo algo en lo que vives sumergido. Añadiré que para que una lectura realmente te permita, pues, incrementar tu vocabulario, tiene que ponerte de vez en cuando una zancadilla. Un crítico literario, haciendo una crítica de Hemingway, dijo una de las cosas más duras que yo he leído nunca en una crítica literaria. Le dijo, Hemingway, que nunca ha obligado al lector a consultar un diccionario. Un buen texto nos pone zancadillas, nos lleva a estructuras que no acabamos de entender, nos obliga a ir un poco para atrás. Si en algún sitio se descubre bien que te has ido, es cuando estamos leyendo, que de repente se acaba un párrafo y dices, ¿qué ha pasado? Y después hay otra cuestión que me parece también muy interesante analizar. Nuestros niños leen mucho. Los niños españoles leen mucho. ¿Sí? Mucho. Pero con una salvedad. Los niños dejan de leer casi en seco a los 11 años. Entonces la cuestión que para mí es interesante es si nos hemos preocupado tanto de hacer una didáctica de la lectura que nos hemos olvidado de una didáctica de la literatura, que no es exactamente lo mismo. Porque la literatura es más compleja y te lleva, pues, incluso a enfrentarte a textos que te hacen sufrir. Pero son un reto, y son un reto intelectual. Y yo comienzo a sospechar que algo de esto nos pasa, porque cuando le decimos a un niño que hay que leer porque es divertido, y el único criterio para leer es que es divertido, si encuentra diversiones más amenas, hacen bien en dejar la lectura. Claro. Y ahí nos estamos encontrando con eso. Eso es lo que yo estaba pensando, si es que ahora esos viajes los hacen con la tele, con la tablet, con la consola. Se pueden aprender muchas cosas de la tablet, de los vídeos, y también depende de la capacidad de atención. Se puede adquirir, yo lo veo entre mis nietos, hay uno
que ve unos vídeos rarísimos, y le interesa la geología y le interesan unas cosas y va desarrollando un lenguaje que digo, pero este me dice del vídeo no sé cuántos. Es decir, yo no sé muy bien cómo, porque en casa, en mi familia, nadie es especialmente entusiasta de la geología. Y él está pues, fascinado con, qué sé yo, con el cuarzo, el feldespato y la mica del granito, ¿no? Y de esto lo ha visto en los vídeos, ¿no? Por lo tanto, no lo critico. Ahora, no completar todo eso con la lectura sí que me parece que es una falta grave, porque la lectura te da una intimidad contigo mismo que no te la proporciona nadie. Puede ser muy interesante, y de hecho lo es, la televisión, las consolas, etcétera, etcétera, Sí. pero la isla del tesoro es que es un festín. La isla del tesoro es un festín en todos los sentidos, ¿no? Ujú. Es, a mí me parece que un niño que no sea capaz de entrar en ese mundo, pues que ha crecido sin haber pasado por una de las experiencias humanizadoras básicas, que es la de la lectura. Muy bien, listo. Pues, ok. Pues digamos que el video viene cabal a, a la mente porque, o digamos, digamos, empecé a buscarlos, este video, porque resulta que tiene que ver un poquito con lo que tenemos que empezar a, bueno, lo que tenemos que continuar avanzando el día de hoy, que es la parte del análisis de contenidos y la parte de completar las estructuras, digamos, de nuestro artículo científico basado en un sistema de referencias y de citaciones que es, digamos, normas APA, que me imagino que ya ustedes, que ya la mayoría está terminando un, ¿cómo se llama esto? Ya está terminando su maestría y digamos ya después de haber pasado varias batallas, digamos, para llegar hasta acá, ya creo que todo mundo conoce sobre las famosas normas APA. Pero nosotros las vamos a repasar un poco, ¿verdad? Y de hecho, digamos, parte de las actividades que tenemos que hoy, digamos, las actividades que tenemos hoy es, digamos, trabajar sobre esa parte, o sea, trabajar sobre normas APA y las citaciones para ver cómo están, porque, digamos, obviamente el artículo tiene que estar debidamente citado y debidamente referenciado para evitar el problema de plagio, ¿verdad? Entonces, vamos a entrar en materia. Vamos a ver cómo estamos acá. Listo. Y vamos a empezar. Vamos a ver, solo déjenme un momentito. Aquí está. Es que tenía, no sé por qué no había abierto la presentación que tenemos para hoy, pero ahorita ya se está abriendo y vamos a compartirla. Sobre lo que entregaron el día de ayer, digamos, eh, ¿hay alguna duda, comentario, pregunta? Bueno, asumo eso un silencio positivo, entonces por lo tanto vamos a ver la presentación del día de hoy. Ingeniero, disculpe la molestia. ¿Sí? En lo particular, en cuanto a los métodos, nosotros pues
no sé si nos equivocamos, pero leyendo las guías para ese tipo de ensayos, decía que habría que como que en un párrafo o en un par de párrafos describir qué, cómo, cuándo, quién y dónde se iba a realizar el estudio y más o menos cómo se había hecho. Ujú, Nosotros, por ejemplo, colocábamos que pues se había realizado un estudio de tipo tal, utilizando, por ejemplo, cuestionarios con una muestra de tantas personas y pues que obtuvimos ciertos resultados y que ujú. al final los tratábamos de comparar con, así localmente con otros medios, como por ejemplo regionales y cosas así. Pero como lo que pedía también era parte de resultados estadísticos y que fueran entendibles, a eso se refería en cuanto a los métodos y herramientas o no sé si estábamos equivocados porque así lo hicimos. Ok. Pregunta a todos los demás. ¿Qué creen ustedes? ¿Que estaba bien o que estaba mal? Ingeniero, en nuestro caso, nosotros pusimos únicamente los métodos que vamos a utilizar, pero todavía no los resultados. Pero igual, no sé, es otro punto de vista porque como eran métodos, ¿verdad? Entonces todavía no eran los resultados. Entonces, ahorita básicamente solo cómo íbamos a utilizar cada una de las cosas de los instrumentos que teníamos, ¿verdad? Y cómo se iba, cómo se efectuaron, cuántas veces se pasaron, y todo, ¿verdad? Y cómo se iban a obtener también los resultados, pero hasta el momento no pusimos resultados, porque pues es lo que esperamos avanzar ahorita con lo siguiente, pero no sé. Ok, listo, gracias. ¿Alguna otra opinión? Ok. Efectivamente, lo que tendrían que poner, digamos que está bien, es el responder a esas preguntas que usted, digamos, decía para los materiales en los métodos y métodos, pero básicamente es establecer, como bien dijeron de último, el cómo se hizo la investigación. O sea, a través de qué instrumentos, a través de cómo, o sea, cómo fue que establecieron o cómo fue que llegaron a establecer los resultados sin mostrarlos todavía. Porque acuérdense que la sección siguiente del artículo es cabalmente los resultados y su discusión, ¿ya? Entonces, en este momento lo único que teníamos que poner es cabalmente si, por ejemplo, nosotros para utilizar o para medir las cosas, nosotros utilizamos ciertas maquinaria o ciertos instrumentos, esos son los materiales, ¿ya? Y esas son las cosas, por eso es que dice materiales y métodos, ¿sí? Porque son los diferentes instrumentos, tanto desde el punto de vista, si lo quieren ver físico, como de los diferentes instrumentos estadísticos que les van a servir a ustedes para su artículo, ¿sí? Entonces, eso es lo que debería de haber, o sea, eso es lo que se debería se debería encontrar el lector en el tema de materiales y métodos, ¿sí? Ok, muchas gracias, ingeniero. Muy bien, listo. Excelente. Bueno, Ingeniero, perdón que lo interrumpa. sí, sí, Tengo una duda. sí. Em, por ejemplo, nosotros vamos a utilizar encuestas. ¿En cómo es que se establece dentro del artículo? Es decir, se pone un anexo, solo las URLs, se coloca o cómo lo sugiere usted para ir preparando también esa parte. Es que, digamos, ustedes lo que tienen que mostrar ya después en la sección de resultados es lo que determinaron y lo que hallaron en las encuestas, pero, y digamos que las diferentes gráficas y esas cosas,
En la parte de materiales y métodos solo tienen que decir que utilizaron una encuesta de tantas preguntas, pasada a tantas y tantas personas. Muy probablemente es importante, no muy probablemente, es importante que coloquen la población y la muestra a la cual le pasaron las encuestas, ¿verdad? Para efectos de cómo se llama esto, de ya después mostrar los resultados de eso, pero digamos que la encuesta en sí, o sea, el formulario y las preguntas que ustedes hicieron, digamos, ahorita en la sección de material y método no se pone. Acuérdense que solo tienen, digamos, y creo que fue un comentario que les hice a varios de ustedes en sus artículos, ¿verdad? O sea, digamos, porque ya me están llegando a 8 páginas y ni siquiera me han mostrado resultados. ¿Ya? Ujú. Entonces, hay que, hay que ser muy conciso en cómo se llama, en la parte en el artículo científico, porque cuando sienten ustedes ya se pasaron del máximo permitido, que es de 10 páginas, ¿sí? Entonces, digamos, imagínense, y si, digamos, ahí mostramos o decimos que la encuesta está en un anexo, yo creo que ahí se nos pierde un poquito el sentido. Tiene que ser, el artículo científico al final de cuentas es muy conciso y debe de ser lo más importante de una investigación, ¿ya? Entonces, no es necesario colocar el formulario ni eso, sino lo que, Ah, ok. lo que tienen que hacer ustedes es, basándose en los resultados y en lo que ustedes hallaron de eso, entonces sí, pues es muy probable que en la parte de resultados y su discusión ustedes pongan, bueno, en la pregunta tal que se hizo y que no, y que se pasó en la encuesta, se obtuvieron los siguientes resultados y muestran una gráfica. Eso sí, esos, digamos que eso sí, pero no el formulario en sí, ¿verdad? Ah, ok. Perfecto. Sí, entonces vamos bien. Muchas gracias, ingeniero. Muy bien, listo. Ingeniero, disculpe, Jorge Mario le saluda. Sí, Jorge Mario. Desde su punto de vista, ¿cuáles son los bloques del artículo que debiera llevar más o abarcar más páginas? Es que ahí va a depender de cada investigación. O sea, ustedes son los que me deberían de contestar eso, no yo. Ustedes son los expertos en el tema que ustedes están mostrando, ¿sí? Entonces, ustedes son los que deben de decir, bueno, la parte más importante, pues pudiera ser la parte teórica porque tiene mucho concepto, podría ser. O otros podrían decir, no, mi énfasis va a estar en todos los resultados que voy a estar demostrando o que voy a estar presentando, porque hay mucha información que haya salido de la investigación. Alguien más me puede decir, bueno, eh, la parte más importante para mí es en los materiales porque hice muchos tipos de mediciones, ¿verdad? Y necesito describir todas esas mediciones. O sea, va a depender mucho de, Ok. de ustedes, del contenido que ustedes estén presentando. Yo, digamos, si a mí me preguntaran, lo que tendrían que hacer ustedes es tratar de equilibrar un poquito el contenido de cada sección, o sea, que cada sección sea similar en su contenido, pero va a depender mucho y digamos, por eso digamos, no me gusta generalizar, sino hay que ver realmente cuál es la parte más importante para ustedes y cuál es la parte a la cual ustedes le quieran dar énfasis. Acuérdense que ustedes son los autores del artículo, entonces ustedes son los que tienen que tratar de dilucidar qué es lo que quiere ver el lector de su investigación. Ah, ok, gracias. Sí, es que nosotros en el desarrollo del tema, desde nuestro punto de vista, como es una guía, entonces lo vemos así como la parte central y es donde más o menos hemos ampliado los temas. Ujú. Pero el desarrollo del tema, que es la parte conceptual. Sí, prácticamente ahí vamos como definiendo, como es una guía, vamos definiendo ciertas fases que se llevó a cabo durante el desarrollo de la investigación. Ujú. Ya inclusive colocamos algunas gráficas y todo. Bueno, de pronto si abarcamos mucho espacio, pues tenemos ahí
podemos quitar ciertas partes. En materiales y métodos, en la parte nuestra también lo entendimos así como dijo la compañera anterior, Ruth, ¿verdad? Entonces, pero ahí estamos. Gracias, ingeniero. Muy bien, listo. Sí, Otto. Gracias, ingeniero. A mí, cabal, aprovechando que tocaron el tema, pero no sé, no escuché al inicio si se habló sobre las imágenes o gráficas, si se agrega por columna o abarcamos todo ese espacio. Es que esa era otra duda que teníamos también como en el grupo, pero no sé si se abarcó antes, Inge. Pero digamos, ¿en qué sentido? ¿De que ocupe dos columnas o que ocupe una? Sí, si la imagen incrustada en el documento Ujú. es necesario que se vaya solo el tamaño en una sola columna o puede ocupar el tamaño completo de las dos, porque eso nos quedamos con esa duda, porque no aparecía en la parte de la guía. Mire, yo le diría que es mejor que solo aparezca en ¿Una una. sola columna? Sí, Ah, entonces y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que las gráficas tienen que ser muy concisas y mostrando resultados muy concretos, ¿verdad? No puede ser una gráfica que al ponerla pequeña en, digamos, en una columna de un artículo, se quede distorsionada. muy, exacto, muy, digamos, como apuñuscada, le diría yo, o sea, digamos, muy apretada, ¿sí? Ah, ok, sí, es que más Por- que todo era porque para pierde claridad. mantener ese diseño de por columna, exactamente. Ujú. Gracias, Ok, ingeniero. muy bien. Bueno, listo. Entonces, ¿alguien más? ¿Algún otro comentario o estamos bien? Bueno, entonces, ya están viendo la presentación. Bueno, el PowerPoint, ¿verdad? Ahorita vamos a ver la presentación ya desplegada. Sí, ya miran la pantalla compartida, ¿verdad? Sí, ingeniero. Sí, sí, señor. Muy bien, excelente. Entonces, security. Ok, listo. Entonces, digamos, la parte que vamos a ir viendo hoy es uno, el análisis de contenido y dos, las citas bibliográficas, que, digamos, estas dos cosas deberían de haberse tomado en cuenta, ¿verdad? Y hoy las vamos a reforzar, pero deberían de haberse ya tomado en cuenta al momento de hacer esta presentación o esta primera entrega que ustedes hicieron, ¿verdad? Ingeniero, perdón que lo interrumpa. Ujú. Solo tengo una consulta. Escuché que usted había dicho que eh, la cuestión de las páginas, nosotros pues creo yo que ya llevamos, creo que sí llevamos bastantes, entonces mi duda es, bueno, pensábamos como la- reducirlo a final de cuentas, ¿verdad? Y como que quedarnos con lo mejor que podamos tener de lo que hemos hecho, por así decir, porque sí, sí nos dimos cuenta que sí nos van saliendo ya bastantes páginas de lo que llevamos. Ay, Ujú. por solo son dos temas los que entregamos ahorita, ¿verdad? Entonces, para eso me pregunto, ahorita, ¿verdad? Con lo de la calificación, ¿será que nos iría muy mal por el hecho de que sí tenemos ahorita todavía bastantes páginas? No sé. Eso tengo que leerlos para ver. No sé. No le Ah, puedo contestar ahorita. ok, ok, Ujú. muy bien. Bueno, entonces, vamos a ver. Entonces, digamos, ¿qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a ver la lectura comprensiva de un texto, que es lo que se llama análisis de contenidos, las citas bibliográficas, los ejemplos de las citas en los documentos y de ver de cómo colocar tablas y anexos, que es otra cosa que a veces, digamos, no se siguen los formatos establecidos o la identificación establecida de acuerdo al sistema de citación que estamos llevando, ¿verdad? Nosotros normalmente utilizamos normas APA, pero no quiere decir que sea el único sistema de referenciación que existe, ¿verdad? O sea, hay otros, pero
digamos que APA es el que se ha convertido o se ha vuelto el más popular, ¿verdad? No sé por qué, porque a mí no me gusta, pero igual de todos modos, y siempre lo digo, pero es el más popular, entonces hay que seguir. Entonces, vamos a ver. Ah, estrategias de lectura comprensiva, o sea, digamos, nosotros debemos de, cuando nosotros estamos haciendo nuestro análisis de la información que realmente sea relevante para colocarla en nuestro artículo científico, en este caso, ¿sí? Tenemos que hacer una lectura, ¿verdad? Bastante a conciencia de los diferentes materiales. En este caso, como ya es un artículo, ¿sí? Realmente la materia prima de nuestra lectura debería de ser cabalmente el trabajo de campo y el trabajo que se hizo para condensarlo y realmente convertirlo en ese artículo científico. Cabalmente lo último que decían, me salió mucho, quiere decir que no están, o sea, que todavía se necesita todavía bastante análisis de contenidos para ver realmente cuál es el contenido importante y cuál es el contenido que sí debe de estar en el artículo. Recuerden que el artículo científico es un compendio, es una condensación, digámoslo así, de mi trabajo de investigación. ¿Sí? O sea, yo tengo que ser capaz de en 8 a 10 páginas explicar de manera convincente qué fue lo que hice y cómo lo hice y con base en qué lo hice, ¿sí? Entonces, eso es al final de cuentas el artículo científico, o sea, es un resumen bastante condensado, ¿verdad? Porque digamos, la, las publicaciones, eso es lo que las publicaciones científicas me limitan, ¿verdad? En el tamaño del artículo que yo puedo llegar a presentar, ¿verdad? Entonces el tener un buen análisis o una buena lectura comprensiva de mi material me va a lograr de poner, digamos, y decir cuál material sí y cuál material no y cómo debo de llegar yo a presentar el artículo o, digamos, presentar el contenido del artículo científico, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere con las estrategias de lectura comprensiva. Se sugiere que cuando nosotros estemos haciendo, leyendo, porque digamos, no solamente tenemos que leer, no deberíamos solamente leer nuestro material, o sea, digamos, nuestra investigación. Debemos de leer material complementario y otra literatura de tal manera que enriquezcan mi artículo científico. Entonces, por cualquiera de estas, o sea, para cualquiera de las lecturas que yo vaya a hacer, se sugiere estas guías o digamos, el término en español, no sé, pero, bien, pero el término en inglés serían los highlights, ¿verdad? O sea, como las cosas importantes que yo debo de tomar en cuenta, ¿verdad? A la hora de estar haciendo esa lectura comprensiva o ese análisis del contenido, porque ese análisis de contenido, esa lectura comprensiva, es la que me va a permitir a mí irme hacia tomar la parte realmente importante y el corazón del tema y eso plasmarlo en mi artículo científico, ¿sí? Entonces, por ahí están estas pequeñas guías, ¿verdad? Hay que tomar notas y anotaciones del texto que yo estoy leyendo. Debo de, importante o digamos que pudiera, digamos, otra sugerencia de subrayar los párrafos que se pueden ser importantes, hacer una síntesis de las ideas centrales, o sea, digamos, yo debería de leer el artículo o leer no el artículo, leer el material
o leer la literatura, ¿verdad? Y sobre eso hacer, digamos, una pequeña síntesis de qué es lo que se considera más importante, identificar cuáles son las palabras clave dentro de la lectura que yo estoy haciendo, visualizar, o sea, digamos, tiene que siempre tomarse en cuenta la parte de la ortografía y la redacción de las notas, o sea, digamos, ortografía y redacción son dos temas que en la parte del estar leyendo y en la parte de estar elaborando nuestro artículo científico son dos partes importantes porque son las que le dan sentido y las que, digamos, muestran una, una capacidad para poder hacer el artículo. Si ustedes hacen un artículo y está lleno o está plagado de faltas de ortografía, ¿cómo se mira el artículo? Se mira mal, ¿verdad? O sea, se mira como algo poco profesional. Igual, si digamos nosotros empezamos a leer, empezamos a ver el artículo y está mal redactado, pues entonces una de dos. Una, igual, se mira mal el artículo y dos, no lo entiende la gente que lo está leyendo, ¿verdad? Entonces, son dos cosas importantes que también deben de tomarse en cuenta, ¿verdad? Y la otra cosa importante que ustedes tienen que tomar en cuenta a la hora de estar haciendo este análisis de contenido o este análisis de literatura es la parte de que tienen que haber datos exactos y completos. Y ahí, digamos, entra principalmente, o sea, digamos, es una parte primordial el tema de saber qué información es la importante. Y vuelvo y digamos, gracias por el, perdón que me voy a basar en cabal en el último comentario que dijeron de que tomaron mucha información, pero digamos, es un buen ejemplo de cabalmente lo que debemos de hacer nosotros. O sea, debemos de tomar los datos que permitan mostrar los resultados del estudio, o sea, que sean completos y que sean datos que sean exactos, o sea, datos que sean concisos y que muestren lo que realmente nosotros queremos enseñar como resultado de nuestra investigación. Que la investigación se llevó X, Y, Z pasos y que se dieron 10, 3, 4, 5 vueltas para llegar a los resultados, eso está bien, ¿verdad? Pero ¿será que eso es lo importante? ¿Será que eso es lo que quiero mostrarle a mi lector? Entonces, digamos, yo debo de tener el tino y de tener el criterio para ir viendo cuál es la información que sí realmente debe ir y cuál información es la que creemos nosotros, porque acuérdense que nosotros somos los autores, nosotros podemos poner lo que querramos en el artículo, ¿verdad? O sea, nosotros, es mi artículo, yo puedo hacer con mi artículo lo que quiera, ¿verdad? Pero no solamente es eso, o sea, sino es cabalmente tomar la parte que yo le quiero mostrar al lector, la parte que yo quiero ver que realmente él mire de mi resultado de investigación, ¿sí? Y entonces ahí caemos en la otra parte, que digamos que son las famosas citas bibliográficas, ¿verdad? Que digamos esto, cuando hablamos de esto siempre lo hablamos, o siempre en cualquier curso de investigación y en cualquier curso que muestre el consultar literatura, vamos a encontrarnos con esto, ¿verdad? O sea, las famosas citas bibliográficas, o sea, la bibliografía que yo estoy utilizando, ¿verdad? Entonces, estas citas deben de tener cierto tipo de estructura, ¿verdad? Y pues obviamente se basan en otro texto, un texto que le dio origen a este texto de las citas bibliográficas, ¿verdad? O sea, digamos, las citas pues son parte integral o van a ser parte integral del documento que yo estoy haciendo, ¿sí? Y las citas deben de basarse, o digamos, hay varias formas de cómo nosotros podemos emplearlas, ¿verdad?
Entonces, esas citas, ¿por qué debemos hacerlas? ¿Por qué debemos de trabajar con ellas? Porque evidencian que hay una parte, o sea, tiene un sustento documental o un sustento de teórico de dónde estamos nosotros tomando los resultados de nuestra investigación. Hay que ver que las fuentes sean realmente importantes y que sean fiables. ¿Qué quiere decir eso? Que si nosotros citamos de una fuente confiable, pues va a tener más sustento nuestro trabajo académico. Más sin embargo, si nosotros venimos y tomamos literatura de Buenas Tareas o de, ¿cómo se llama? Rincón del Vago, ¿verdad? Entonces, eso no tiene un sustento porque no está siendo tomado de una fuente confiable. Entonces hay que ver realmente que las fuentes de donde nosotros tomemos la información sean fuentes confiables y sean fuentes que realmente se sustenten de una manera científica y que tengan es que no quiero decir otra vez la palabra sustento, pero digamos, esa base, digamos, de manera científica para que nosotros podamos presentar resultados que realmente sean, y teorías que realmente sean buenas, ¿sí? Y obviamente si nosotros mostramos algún tipo de literatura sobre que es una fuente confiable, sobre que es un trabajo reconocido, que es un trabajo que está, digamos, basado en la documentación que nosotros hemos hecho, pues obviamente le va a permitir al lector saber de qué estamos hablando, ¿verdad? O sea, por eso es que una de las primeras secciones, o sea, la parte de la introducción nos dice más o menos cuál es el marco bajo el cual se hizo la investigación, ¿verdad? Tanto conceptual, más que todo la parte conceptual, digamos, los antecedentes, la justificación de por qué se hizo, eso, digamos, va en la parte de introducción. Pero luego en la parte de desarrollo del tema es donde nosotros situamos al lector. Situamos y le decimos, mire, yo me basé en estas teorías, ¿verdad? O nosotros nos basamos, porque como es un trabajo en grupo, ¿verdad? O sea, nosotros nos basamos en estas teorías para poder realizar este trabajo. Y entonces, ya después, ya decimos la parte metodológica, que son los materiales y métodos. O sea, ok, esta es la teoría, estas son las teorías en las que me basé. Entonces, ahora lo hicimos de esta y esta y esta forma, porque eso ya es decir cómo se hizo, ¿verdad? Y ya en la parte de la sección de resultados es donde se dice, bueno, y llegamos a estos resultados, y llegamos a concluir en que esta es la información más importante de mi investigación, ¿sí? Entonces se fijan que tiene un criterio, ¿verdad? Que tiene cierto, o que tiene un orden, ¿verdad? No es solamente hacer el artículo o sea, las secciones no están ahí por gusto, o sea, porque tengo que ponerles un título, no. Las secciones tienen un sentido, ¿verdad? Y tal vez ahorita cuando algún día revisen la grabación de esta clase, esto que les acabo de decir es importante, ¿verdad? O sea, digamos, las diferentes secciones del artículo científico, ¿verdad? Tienen un sentido, tienen el por qué están ahí colocadas, ¿verdad? Que es lo que les acabo de mencionar hace un momento. Y esto... Una pregunta. Sí. Gracias. Quería preguntarle, ya que estamos en el tiempo actual con muchas fuentes de información, bueno, demasiadas fuentes de información. ¿Un consejo que usted nos diera para poder tener legibilidad de la información? Lo que pasa es que yo creo que, bueno, no me acuerdo. Voy a ver si les busco. Hay un video de una doctora por ahí que, ¿cómo se llama? Que habla sobre las principales fuentes, digamos, confiables de las diferentes
de las diferentes citaciones o de las diferentes, digamos, fuentes confiables para hallar literatura significativa, ¿verdad? Por ahí lo tengo, pero digamos, no lo tengo ahorita acá a la mano, pero se los pongo en el material. Pero básicamente dice que, digamos, o las principales, o algunas de las principales fuentes, digamos, de donde pudieran ustedes pasarse, obviamente es Google Académico, es uno, ¿verdad? Esa es una de las fuentes. La otra parte es, hay Microsoft Académico también, ¿verdad? También existe Microsoft Académico. Está SCI Hielo, ¿verdad? SCI Cielo, algo así es el nombre, pero digamos, ahí en ese video ustedes lo van a poder encontrar, ¿verdad? Entonces, esas son algunas de las referencias, digamos, bibliográficas o de los bancos de datos, de los bancos de referencias donde pueden ustedes encontrar información confiable. Las grabaciones de la clase, si ustedes se fijan, ya, inclusive ahorita están las de las primeras 4, siempre las coloco, no les puedo decir que las coloco inmediatamente, ni que las coloco, o sea, las coloco en algún momento, ¿verdad? Pero ya de las primeras 4 clases ya están ahí colocadas. Y yo le agradezco, ingeniero, porque de hecho la manera de poder tener ya la información más moderada, ¿verdad? Para poder captar ese tipo de fiabilidad. Gracias. Sí, yo lo coloco, Perdón, yo lo miro. Perdón. Me recuerdo que en el primer curso que nos dio, nos había compartido buenas fuentes de información. Y bueno, creo que será útil también para los demás compañeros, maestranos de este nuevo curso. Gracias. Sí, es cierto. Sí, digamos que sí, y ahí lo tengo, por ahí está el videito ese. Entonces, yo se los incluyo, no se preocupe. Bueno, entonces, ¿algún otro comentario? ¿No? ¿No? Bueno, entonces, cuando nosotros estamos citando, ¿verdad? Dice, si se incluye el apellido del autor, digamos que cuando nosotros, miren pues, y aquí es donde empieza Cristo a padecer. Nosotros podemos parafrasear o citar textualmente, ¿verdad? Y aquí viene la primera pregunta para ustedes. ¿Qué creen ustedes que se está haciendo en este primer cuadrito? ¿Se está citando textualmente o se está parafraseando? Sí saben qué es la paráfrasis, ¿verdad? O sea, el parafraseo. ¿O no saben? Está parafraseando, dije. ¿Ok? Jorge dice que está parafraseando. ¿Alguien más? Se está parafraseando. Está parafraseando, dice también Perla, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué llegaron ustedes a esa conclusión de que se está parafraseando? Porque normalmente cuando se hace una mención Textual. exacta, la coloca al final. No, esa es la razón. Ahí, digamos, porque está utilizando la palabra informa. ¿ya? Tampoco. Ese es uno. Y el otro indicador, bueno, no está utilizando comillas, haciendo referencia textualmente al Exacto, esa es la razón. Esa es la razón. O sea, la razón es porque no estás utilizando comillas. Entonces, media vez no se está utilizando comillas, no es textual. ¿Cuándo? Y acuérdense, y ahorita vamos a ir viendo, por ahí tengo también, que también ya se los subí en el material de la clase de hoy, un material que a mí me gusta poner, digamos, de Norma Zapa, ¿verdad? Donde ahí pueden encontrar toda la información de Norma Zapa, ¿verdad? De hecho, fue tomado, es una síntesis
de el sitio oficial de normasapa.org, ¿verdad? Entonces, cuando las citas son menores de 40 palabras, que es el caso que está en ese cuadrito que está ahí, ¿verdad? Nosotros una cita textual debemos de ponerla entre comillas, ¿verdad? Si no la estamos poniendo entre comillas, lo que nos indica es que es un parafraseo. ¿Qué significa un parafraseo? Que es decir, lo mismo que dice el texto, solo que en nuestras, digamos, con el mismo sentido, solo que en nuestras palabras, ¿verdad? Entonces, ese es el parafraseo. Ahora, si ustedes se fijan, la diferencia entre la primera y la segunda, ¿verdad? Sí. Dice que, digamos que la primera son citas basadas en el autor y la segunda son citas basadas en el texto, ¿sí? Las citas basadas en el autor mencionan al autor primero, ¿ya? O a los autores, dependiendo cuántos sean. Pero digamos, mencionan primero los apellidos y solo los apellidos, por favor, ¿sí? Eso es lo que se tiene que colocar como referencia, no se tiene que colocar el nombre completo, se tienen que colocar los apellidos, ¿sí? Entonces, como nosotros estamos citando basado en el autor, ¿verdad? Entonces va el nombre o van los apellidos, apellido o apellidos, ¿sí? En la, digamos, fuera de un paréntesis y solamente el año de la publicación va entre paréntesis, ¿sí? Si lo miran. Sí, ingeniero. Ok. Ingeniero, si fueran una consulta, si fueran más de dos apellidos, ¿se utiliza una coma o con qué se separa? Se utiliza la coma. Digamos, si usted, digamos, si son solo dos autores, se utiliza el ampersand, digamos, la I griega. No, ¿cómo se llama esto? La I. Comercial. Sí, esa cosa. Ujú, ujú. Digamos, si son solo dos. Si son más de dos, entonces se utiliza coma y en el último, esa misma I comercial. Ah, ok. Gracias, ingeniero. Ujú. Ok. Y la otra parte, ¿verdad? O incluso aquí están, aquí lo están por, aquí está, mire, Álvarez Manía, Valdés Creek y aquí está, Curiel de Valdés. Entonces es esta ahí comercial en el último, ¿verdad? Aquí utilizaron dos apellidos, eso también es válido, ¿verdad? Pero normalmente debería ser solo uno. Ahora, esto que está acá en la primera cuadrito es basado en el texto. No, perdón, vale. Vuelta a repetir. Esta primera que está acá es basada en el autor, ¿sí? ¿Por qué? Porque está nombrado el autor primero y entre paréntesis se coloca el año. Ahora, si es una cita basada en el texto, una cita o un parafraseo basado en el texto, ¿verdad? Entonces ahí va todo el texto primero, ¿verdad? Y por último se pone entre paréntesis tanto el autor u autores como el año. Esa es la diferencia de citar o parafrasar basado en el autor y basado en el texto. ¿Sí? Esa es la diferencia entre los dos. Ahí. Y acá, si la obra se cita la primera vez con todos los apellidos y en las menciones siguientes solo se menciona el primer autor seguido de la frase et al. Así como se escucha, así se pone, ¿verdad? Digamos en este caso, como es la primera vez, entonces se ponen los tres autores o los tres apellidos. Luego, la segunda citación debería decir solo Álvarez Manilla, coma, et al, coma, 2006. ¿Ya?
De acuerdo, ingeniero. Muy bien. Entonces, algo importante, ¿verdad? Algo importante de mencionar es que yo no debería únicamente incluir las citas, ya sea textuales o parafraseadas, sino debería yo de tener mis propios comentarios. O sea, digamos, digamos, las citas se ponen o se colocan para efectos de poder definir algo basado en alguna otra persona o en algún otro autor o en algún otro conjunto de autores. Mas, sin embargo, yo debería tener mi criterio sobre lo que yo estoy escribiendo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se fijan acá, aquí Wolfgang define el castigo como esto, ¿verdad? Entonces, y ya después se coloca, o ya ustedes después pueden colocar el propio comentario de ustedes, ¿verdad? O sea, el propio, ya digamos, el criterio que ustedes tengan sobre ese comentario que se hizo, ¿verdad? Entonces, igual acá, ¿verdad? Asimismo, Hegel define el castigo como un hecho desagradable que sigue un comportamiento, pudiendo entonces, digamos que uno, no solamente, porque digamos, si no se vuelve un compendio de citas, si ustedes, digamos, en el caso de ustedes, digamos, no es tan dramático porque, digamos, solo es un artículo científico y no tiene toda, digamos que no tiene tanto sustento teórico más que el que van a tener en el desarrollo del tema. Pero en una tesis, en un trabajo de grabación, en una tesis, en un libro, ahí sí, digamos que hay muchas citaciones, o sea, o deberían de utilizarse más citaciones. Entonces, no, a veces yo, digamos que reviso trabajos de grabación, muchas veces el marco teórico me lo ponen como así les digo yo, que los ponen como un compendio de citas, porque ponen cita tras cita, tras cita, tras cita, tras cita, tras cita, sin ningún comentario de cómo se llama del autor, ¿verdad? Sino simplemente es un compendio de citas, ¿verdad? Porque son cita, una cita, otra cita, otra cita, otra cita, y nunca hay un comentario propio de la persona de por qué puso eso ahí dentro de la investigación. Tiene que haber un por qué está ahí. ¿Ya? Entonces, digamos que hay que poner no solamente la cita, sino el comentario también complementario del criterio del autor, ¿verdad? Esas son, digamos, aquí está, eso, digamos, lo define también acá, ¿verdad? En esa parte, digamos que aquí están perdón, aquí están las citas y aquí está el comentario, ¿verdad? Digamos, aquí lo ponen de otra forma, ¿verdad? Aquí está el autor y después ponen el comentario. Entonces, digamos, hay varias formas. Una página web, digamos que se referencia con la fecha, digamos, esa tiene una forma especial de referenciarla, ¿verdad? Y esta más o menos está así, ¿verdad? Las encuestas han sido a través de SurveyMonkey y aquí está el URL de la página, ¿verdad? Y esta, digamos que la referencia, esto es como ustedes ya en las referencias bibliográficas lo tienen que colocar, ¿verdad? Y cuando hacen una cita, ¿verdad? O sea, cuando citan dentro de su texto a esta referencia, solo ponen el autor, no ponen nada más. Este es otro error bastante común, que me ponen todo esto en las citaciones, ¿verdad? O sea, ponen todo esto como citación. Realmente la citación es solo el autor y el año, nada más, ¿verdad? Y si el autor es la institución, pues se pone el nombre de la institución. Aquí está, ¿verdad? O sea, aquí cabalmente. Esa es una... ¿Sí, Alan? Ingeniero, la referencia siempre con Norma Zappa, ¿verdad? Sí, Está pegado. es lo que hemos venido hablando ahorita, cabalmente. Entonces sí sería sangría francesa, ¿verdad?
Depende, sí, digamos que depende, en la referenciación, aquí, en esta parte, sí, ¿verdad? Ahora Sí, también. en las citaciones, acuérdense que ahí sí, ¿no? ¿Verdad? Ah, va. Ujú. Gracias, Ingrid. Entonces, vamos a ver. Ok. Estas son las referencias. La primera, bueno, estas, digamos, cuando hay, digamos, por ejemplo, una institución, ¿verdad? La primera vez que la citan, la ponen todo el texto, ¿verdad? Y ponen entre corchetes las siglas de esta organización. Y las demás citas después ya solo pueden poner las siglas, ¿verdad? Y esta es la referencia bibliográfica. Esa es otra forma, ¿verdad? Igual, este es, digamos, parecido el caso, ¿verdad? Y aquí, esta es otra parte importante, ¿verdad? La parte de principalmente en la parte de las tablas. En la parte de las tablas, digamos, hacen cualquier formato. Y normas APA es muy estricto en el tema de las normas, en el tema de las tablas, ¿sí? Digamos, en la parte superior, miran ustedes que está el nombre de la tabla y su título, ¿sí? De la tabla. De ahí están, vamos a ver si logro acá. Spotlight aquí. Si se fijan acá, vamos a ver, Spotlight aquí. ¿Sí? Si se fijan en esta parte de acá, en esto que estoy marcando con la lucecita, ¿sí? Está esta línea y está otra línea y miran que no hay líneas de este lado, o sea, de manera vertical, solo hay líneas horizontales. ¿Sí? ¿Lo miran? Sí, ingeniero. Ok, entonces, en las normas APA no hay líneas verticales al momento de establecer una tabla, ¿ya? No hay líneas verticales, solamente hay líneas horizontales, ¿sí? Entonces aquí se miran ustedes, está el título de la columna, digamos liderazgo, gestión, aquí están los diferentes conceptos de cada uno de estos, ¿verdad? Aquí ponen lo que tienen en común ambos, más sin embargo, siguen sin ¿cómo se llama? Sin poner líneas verticales y una última línea horizontal antes de poner la fuente, que la fuente va en la parte inferior, digamos, después del contenido de la tabla, ¿sí? Así es como tienen que ponerlas, o sea, pero digamos muchas veces me ponen cuadriculado y el cuadriculado no está basado en normas APA, ¿sí? Las normas APA solo ponen líneas horizontales, ¿sí? Entonces son las tablas y las gráficas, que es la otra que está acá, ¿verdad? Entonces ahí está este nombre de norma ZAPA 7 ya me permite poner el título de la figura en la parte superior o en la parte inferior. En las normas, en las ediciones anteriores de normas APA solo se ponía en la parte inferior, pero ahora ya se puede colocar en la parte superior también, como quieran ustedes ponerlo. Si ustedes lo ponen en la parte superior es centrado, figura 1 y el título de la figura, o figura el número que sea y el título de la figura, y abajo, siempre en la parte de abajo, eso sí, queda en la parte de abajo la fuente, ¿verdad? Que esa es también esta parte que está acá. Entonces, así son las figuras. Y solo. Y eso es lo que tenía por el momento con esta parte de... No, bueno, y les iba a mostrar, eso también ahorita vamos a irnos a... Por acá. Ahí está. Entonces, les iba a mostrar por acá,
el material sobre normas APA que les había enseñado, que les había dicho previamente, ¿verdad? Entonces aquí está, ahí está. Ahorita se está abriendo. Y aquí está el guía de normas APA séptima edición. Entonces, es un compendio bastante amplio, ¿verdad? Con todo lo que debe llevar un documento bajo normas APA. Nosotros no, digamos, acuérdense que nosotros, nuestro formato del artículo está basado en el ACM, ¿sí? Pero las referenciaciones, las citaciones, sí tienen que, y las figuras y las tablas, sí tienen que estar basadas en normas APA. Entonces, ustedes tienen que ver cómo son las tablas, cómo son las figuras y cómo son las citaciones, ¿verdad? Aquí, digamos, aquí están las citas, ¿verdad? Entonces, aquí están citas parafraseadas, citas textuales, ¿verdad? Entonces, aquí ustedes pueden ir viendo. Aquí hay bastante material que les puede servir. Esto no solamente les va a servir para este curso, sino les puede servir para cualquier otro curso o para cualquier otro documento que ustedes, si ustedes ya son aficionados a escribir, entonces ya pueden basarse siempre en normas APA y hacer esto. Y digamos, y seguir estas normas o estas reglas que están aquí puestas. Vamos a ver, por aquí están las tablas, ¿verdad? Componente de una tabla, aquí está el número de tabla, cuerpo, ¿verdad? Tipo, tamaño, y aquí está el ejemplo, miren, ¿sí? El número de la tabla, el título de la tabla, el encabezado, el cuerpo, miran que no hay líneas verticales, solo líneas horizontales, ¿sí? Ingeniero, en esa tabla de ejemplo no hay una referencia a la fuente, únicamente una nota. Solo la nota, ¿sí? Solo la nota. Puede ser cualquiera de las dos. Yo les diría que mejor si es, digamos, muestra la cantidad de no sé qué, ¿no? Y aquí pudieran poner la referencia siempre, ¿verdad? Y estas son las figuras. Entonces, si se fijan acá, este texto sí está basado en la parte superior. Aquel estaba en la parte inferior, este está en la parte superior, la figura, el nombre del título de la figura, la imagen per se y la nota. Y por aquí está la fuente de donde lo están tomando. Y por acá más adelante, estos son los formatos, esto es otra cosa que, digamos, aquí están como hacer los títulos, ¿verdad? Eso, pero como nosotros nos estamos basando en otro formato, pues entonces no vamos a utilizarlo. Entonces, pero por acá, aquí están las citas. Entonces aquí están las citas, ¿verdad? ¿Qué citas hay? Citas textuales, citas parafraseadas, ¿verdad? Entonces, por acá están todas las citas, cómo citarlas, citas secundarias, citas parafraseadas, cómo hacerlas, ¿sí? Cita textual o directa, una textual corta que es de menos de 40 palabras, énfasis en el autor, que es lo que les decía, ¿verdad? No sé, Lynch, o sea, el autor y el año, ¿verdad? Entonces, la crisis, aquí es lo que les decía, que son las comillas, y si es cita textual y hay un número de página, entonces se pone el número de página. O sea, en las citas textuales se pone el número de página, ¿verdad? Entonces, con énfasis en el texto o en la cita, primero se pone la cita y después se pone, entre paréntesis, se pone el autor, el año y la página. Aquí se pone sola el año, entre paréntesis, el autor va fuera de los paréntesis. Y así, cita con más de 40 palabras. Esto va con, digamos, cuando son de más de 40 palabras, no van entre comillas, las textuales,
Más sin embargo, sí van con una sangría, ¿verdad? Y aquí también ya tienen, que también eso sí también deberíamos de tenerlo en cuenta, son las referencias bibliográficas, cabalmente lo que decía, no me acuerdo quién decía, del tema de la sangría francesa, ¿verdad? Aquí está, mire. Ujú. Ingeniero, eso me recuerda también que antes las normas APA no tenían para poder tener citas con enlaces de internet, pero ahora creo que ya están, ¿verdad? Cierta referencia. Bueno, sí, o sea, digamos, los enlaces de internet siempre han existido. O sea, bueno, Ya. han existido desde varias ediciones atrás, ¿verdad? Pero aquí hay varias formas, o sea, aquí hay, digamos, por ejemplo, imagínense cómo citar una canción o cómo hacer la referencia de una canción, ¿verdad? Entonces, una película, un app, un podcast, un video de YouTube. O sea, aquí está, se han ido actualizando bastante estas cosas, ¿verdad? Bueno, y estas son las otras normas de estilo, pero este, este manualito, ¿verdad? Les puede ser muy útil, ¿verdad? No solamente para este curso, sino para cualquier otro curso que tengan que citar bajo normas APA, ¿verdad? Ingeniero, una pregunta. ¿Estas normas APA solo son para investigaciones o se podría hacer para poder editar un libro, escribir? Es que, de hecho, si usted, o sea, digamos, usted, digamos, si va a utilizar otros autores, ¿verdad? Normalmente tiene que tener un sistema de citación para poder darle el crédito correspondiente a esos otros autores. Entonces, normalmente los libros tienen digamos que sí tienen ese cuidado de ir viendo que todas las citas estén referenciadas bajo un sistema. No solamente puede ser APA, puede ser, digamos, y que vieron en lo último, ahí estaba Chicago, Vancouver, eh, no me acuerdo cuáles son los otros, pero digamos hay varios, no solamente es APA. Es algo mundial, entonces. Sí, sí, o sea, de hecho, las normas APA fueron creadas por la Asociación de Psicólogos de Estados Unidos, the American Psychologist Association. Eso significa APA, ¿ya? Entonces, ellos fueron los que, esta gente fueron los que inventaron esa norma. Gracias, ingeniero. Y, bueno, muy bien. Si quieren, antes de que empecemos con la actividad que tenía para el día de hoy, entonces vamos a tomar nuestro descanso, le llamo yo, break, ¿verdad? Sí. Entonces son las 7:16, ¿verdad? Volvemos a las 7:30, De por acuerdo, favor. ingeniero. Gracias, Muy sí. bien, Gracias, ingeniero. ingeniero, gracias. De acuerdo, Bueno, Inge. listo. Entonces a las 7:30 continuamos. Esto. Entonces, vamos a ver. Primero que nada. Quiero ver en la plataforma que ya esté habilitada. Ok, ya está habilitada la lista de asistencia. Y acá en el chat. Okay. Ya está también la lista de asistencia ahí en el chat. Entonces ya se pueden anotar. Bueno, vamos a ver. Entonces, para continuar, vamos a hacer una actividad.
esta actividad va a realizarse de forma individual, ¿sí? Individual. Entonces, no hay necesidad de grupos. ¿Y qué es lo que van a hacer? Entonces, vamos a ver acá. Vamos siempre a share screen de esto. Solo quiero ver si... Entonces, tienen que realizar lo siguiente. Es esta actividad que está acá. Les dice lectura del ensayo de Mercedes Fernández. El ensayo es este donde dice material para la actividad. ¿Sí? Entonces ustedes se meten acá y es un documentito, es un ensayo pequeñito de esa autora, Mercedes Fernández. Y tiene, creo que son 4 páginas, si no estoy mal. Y realmente se llama la importancia de las referencias bibliográficas en los documentos científicos. Entonces, pero la idea de utilizar este material es la siguiente. Entonces, digamos, ustedes van a leer este material, ¿sí? El material de Mercedes Fernández, y después van a ir acá y tienen que hacer lo siguiente. Debe de leerse ese ensayo que les acabo de mostrar, ¿verdad? Y sobre dicha lectura, en un documento deben de colocar lo siguiente. Una cita textual de menos de 40 palabras basada en el autor. Una cita textual de menos de 40 palabras basada en el texto. Una cita textual mayor de 40 palabras basada en el autor. Y una cita parafraseada basada en el texto. ¿Sí? Entonces, la idea es que tengamos ahorita, no sé, creo que unos, ¿qué? 40 minutos, digo yo. ¿O creen que un poquito más? Son Podría ser un 4. poquito más, ingeniero. Un poco más, ¿Unos ingeniero. 45? Va, vamos a dejarlo en 45 entonces. Entonces, leen el artículo, ¿verdad? Y después hacen el ejercicio y el documento del ejercicio que está descrito acá, son estas 4 citas, la tienen que subir de una vez, ¿verdad? O sea, este se vence a las 20:20, o sea, todavía hay espacio, y les voy a explicar por qué quiero hacer un experimento ahí con ustedes, ¿verdad? Sí, es individual, exactamente, es individual, este es individual. Entonces, quiero ver, digamos, vamos a utilizar la parte de la coevaluación, entonces ustedes mismos se van a calificar, ¿verdad? Entonces, o entre ustedes, ¿verdad? Entonces, supuestamente habilité la coevaluación para esta, o evaluación entre pares para esta tarea, entonces vamos a ver de después que se evalúen entre ustedes, ¿verdad? Entonces, pues serían, ahorita son las 7:36, ¿verdad? Entonces, a 36 más 45 a las 81. Entonces, 7:36 son 24 para allá, más 21. Sí, a las 21, a las 8:20, 8:20. Cabalmente. Ya vieron que va todo cronometrado. Entonces, a las 8:20, entonces terminamos, subimos, si es posible antes, la tarea, ¿verdad? Bueno, fecha de entrega 2015 y por tarde 2020, entonces estamos justos, ¿verdad? Entonces, cabalmente hacen el ejercicio, suben su tarea
y a las y 20 nos volvemos a platicar para ver cómo es el tema de la coevaluación. ¿Sí? Muy bien, ingeniero. Bueno, entonces, listo. Cualquier cosa, aquí estoy, ¿verdad? Solo voy a parar la grabación para, digamos, lo que no esté en silencio y me voy a poner sin video y sin audio, pero aquí voy a estar. Entonces, cualquier duda que tengan, me consulten, por favor. Entonces, el material, acuérdense que está dentro de la plataforma, se llama material para actividad. Y ahí, ese es el que tienen que leer. Entonces, adelante, por favor. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver, alguien que me haga favor de... Vamos a ver, solo déjenme ver algo aquí. Listo. Alguien que entre al portal y me haga favor de entrar a la página principal del curso y lo comparte aquí en pantalla, por favor. Gracias, Ruth. Listo. Entonces, vamos hacia el lado. Dele, ¿ahorita acaba de entrar a esta página o ya hace ratito entró? Tal vez solo vuelva a darle clic donde dice página de inicio, disculpe. Ahí, arriba. Ahí. Ahí dele clic. Ok. Y vamos al lado derecho. Baje un poquito, quiero ver una cosa. Vamos a ver. Dele ahí, ajá. Ahí debería de aparecer las tema de investigación. Dele para arriba, solo quiero ver dónde. Es que en alguno de estos lados debería aparecer. Esta es la valoración reciente. A mí sí me parece, ingeniero, revisar entre pares, ¿no es eso? Esa cosa, exacto. Al Vamos a correo refrescar. lo envió y ahí da el link para entrar, para calificarle al compañero. A mí me aparece en la página como tal. Aquí ya refresqué, pero no me aparece. Avance de artículo. Aparece en la derecha por hacer. Sí, pero aquí dice por hacer, nada por hacer. Por hacer, nada por hacer. Para refrescar la página. No. Y váyase a tareas, vamos a ver. Váyanse al número de arriba donde está si no estoy mal es el número de clase, justo ahí. Y después a inicio. No aparece. Tal vez en módulos. Vamos a ver. No, debería ser, dele ahí clic, ahí donde dice, bueno, hasta el 5, hasta la sesión 5. Vamos a ver. Me pareció calificar a Ruth. No mentiras. 100 puntos, por favor.
Entonces, lectura de ensayo, ahí, dele clic. Ahí. Vamos a ver, fecha de entrega, entregado, revisiones entre pares asignados. Ah, entonces a usted no le asignaron. Usted no va a calificar. ¿A alguien más no le aparece así, no? A mí no me parece así tampoco. A mí tampoco, ingeniero. Nada, nada. Tampoco, ingeniero. Me gusta Ah. que comparta a alguien más, ingeniero, que sí le aparezca para que diga qué hay que hacer mientras vemos lo de nosotros. Sí, sí. O Porque se lo mando al compañero que no le aparece y yo le califico a él. sí. Raro porque debería estar ahí asignado. Vamos a ver. Solo déjenme ver algo antes de. Que eso es lo que quería revisar. Porque era un experimento, pero entonces como que no funcionó. Y a mí me aparece 2. Si no estoy mal, tal vez a mí me asignó 2. No sé. No, 2 deberían de aparecerles. O sea, porque se puso que se revisara a 2. O sea, yo reviso 2. Sí. No. Ah, ya. Cada quien revisa 2 y a mí me revisan 2. Así es, exacto, así es. Ok. Eso debería de suceder. Sí, ingeniero, porque aquí me saca a mí revisiones entre pares asignadas, me salen 2 compañeros. Sí, exacto. Estos Entonces, son revisar. esos son los que, no, esos son los que usted califica. Ah, muy bien, gracias. Entonces, solo quiero ver acá en módulos. Vamos a ver las revisiones entre pares, si hay algo ahí que yo puse Y mal. si asigna solo una revisión, ingeniero, tal vez los últimos se quedaron sin asignar Tal vez sí. porque no llegó el número. Sí, es que me parece raro porque debería de, vamos a ver, 22 entregas fueron. Ahora, De hecho, ingeniero, perdona que lo interrumpa, la cita de la vencimiento la tenía para las 20:20, entonces a nosotros nos marcó ya como entregado fuera de tiempo. sí, pero eso no, sí, pero eso no importa. Y luego aparece entre las revisiones asignadas, como mencionaba Rudes, que no aparece nada asignado. Sí, aquí se hace que las revisiones por pares sean obligatorias. Asignar revisiones por pares automáticamente. Revisiones por usuario 2. Sí, deberían de haber aparecido a todos. Intente con uno, ingeniero. Revisión entre pares 1. Tal vez ahí se acorta el número. Lo que pasa es que si no, ahorita ya empezaron a calificar varios. Vamos a ver. Porque, bueno, no. Ahí están los 22 todavía. Inge, igual el mío me tiró error en la carga. Hace ratito no había visto, por eso quizá no aparece. Sí, pero debería de aparecerle. Vamos a ver aquí. Asignar tarea. A ver, Alfredo. Ok, ya sé que voy a tratar de hacer ahorita. Todavía no han calificado, ¿verdad? Nadie. No, No. Va. No deja poner comentarios, no deja poner punteo. Ok, déjenme ahorita, vamos a ver. Yo creo que aparece como incompleto, aparece un chequecito ahí. Vamos a ver ahorita, módulos. Ok. Vamos a editarlo, bueno. Vamos a ver aquí, vamos a hacer otro intento aquí. Vamos a ver acá. Intentos asignar. Ok. Revisiones por pares manualmente. Ok, listo. Entonces, vamos a guardar aquí esto así. Y ahora, ok.
qué es lo que sucede aquí. ¿Lo mira? Aplicaciones. Siéntate, man. Mamá no ya está lo mira. Se tiró un pedo, mujeres. Tú, ¿Ah? fuiste tú, bebé. No, Selena. Juan José, creo que tienes tu micrófono abierto, Juan José. Ya estuvo, ya lo quité. Ok, vamos a ver. Ahorita hice un cambio, pero no sé si... Vamos a ver. No sé si eso haga algo. Revisamos para revisar entonces, ingeniero. Vamos a ver, déjenme un momentito. Ok, ahí están todos. Ahora, ¿cómo le pongo? Ok, aquí están las 22. Entonces, ahora supuestamente a todos deberían de tener, creo. Si no, va a ser intento fallido ustedes. Pónganos los 2 puntos a todos, y ya. A mí me sale Todavía no nada aparece. asignado. Todavía no has nada asignado. A ver. Sí, nada asignado. Sí, es que eso es lo que quería ver yo, porque vamos a ver. Vamos a ver aquí, editar. Okay. Cargas. Sé que las revisiones por pares sean obligatorias. Asignar revisiones por pares automáticamente. Revisiones por usuario. Vamos a ponerle 1 y guardar. Ok. Denle otra vez página de inicio a ver si les aparece algo en por hacer. No, ingeniero, vamos. No va. Negativo base. Debe ser porque ya hay varios que tenemos 2 asignados. No, fíjese que tal vez, porque si usted le da ahorita página de inicio, ya debería aparecerle solo 1. Sí, pero a la par de donde dice revisión para entre pares para lectura le podemos dar a una X a ver si eliminamos uno y se le reasigna a alguien más. No sé, puede No, ser. no creo. No, vamos a tener que abortar la misión, mis amigos. Lo sienten, los va a tener que calificar De usted ahí. acuerdo. Sí, no, con Ruth, pónganos 2 a todos. sí. No, los voy a, entonces yo los califico ustedes, no se preocupen, ¿verdad? No, yo los voy a calificar, pero sí debería haber funcionado esa cosa. Vamos a tener que leer más al respecto. Pero está bien. Eso fue una buena. Sí, yo las voy a calificar, no se preocupen. Vamos a terminar, porque digamos, cabal se nos fue el tiempo ahorita por esto, con este videito igual, que también lo encontré por ahí y que me pareció bastante interesante. Siempre
sobre el tema de la lectura. Entonces, estos son es un TEDx. No sé si han ido a algún TEDx ustedes o han escuchado algún TEDx. De mi lado no, ingeniero. ¿No? ¿Alguien ha escuchado un TEDx? Sí, Inge. Ok. Sí. Buenas Listo. discusiones. Foros. Sí, sí, son como foros. Vamos pues, a ver. Por cierto, les recomiendo uno de Sir Ken Robinson. Se llama Las escuelas matan la creatividad. Sí, ese es bueno. Es bueno. Gracias. Ingeniero, disculpe, no sé si está compartiendo. Sí, a mí tampoco me aparece. Solo me aparece la cámara del ingeniero. No lo estoy compartiendo a ustedes. Solo no, yo lo estoy viendo. Ya es viernes, ya ahorita ya no responden los mandos ustedes. Déjenme, ahorita voy para allá. Ahora sí. Ahora sí. Muy bien. Listo. Perdón. ¿Por qué es importante fomentar el hábito de la lectura a través de las tecnologías? Lectura más tecnologías nos da un resultado de aventuras extraordinarias. La lectura nos ayuda a tener una buena salud mental y nos abre horizontes de ver el mundo y lo que pasa a nuestro alrededor. Sabemos que un lector tiene diferentes perspectivas. Leer despierta un mundo nuevo para enfrentar cada día. Por tal motivo, constantemente estamos innovando para que la experiencia de aprendizaje a través de la lectura sea muy enriquecedora. Es así que se ha diseñado el fomento de la lectura a través de diferentes tecnologías. ¿Por qué nos sentimos cómodos leyendo a través de una tecnología? Hoy en día, tal parece que el libro de papel está quedando atrás. Hace algunos años era muy común acudir a las bibliotecas para obtener información a través de los diferentes libros que nos ofrecen. Y tal parece que el libro electrónico está haciendo competencia a un libro físico. Aquí tenemos diferentes opiniones. En ambas experiencias se obtienen resultados creativos, porque sabemos que leer despierta nuestra imaginación. Por un lado, podemos ver en esta imagen cuando uno acude a la biblioteca. Nos llenamos de diferentes sentimientos, diferentes experiencias y son interminables. La sensación que nos da al ver, al tocar, al sentir, incluso oler los libros. Y por otro lado, ¿qué pasa cuando tenemos un libro electrónico? Aquí también lo podemos oler. O no lo podemos oler, pero bueno, es un aparato electrónico. Pero sí podemos ver el contenido del texto que nos da. Al final, en ambas experiencias podemos desarrollar una experiencia única al crear en nuestra mente la historia del libro. Porque al leer, nosotros somos los directores de nuestra propia película de ese autor. La innovación en la lectura nos invita cada día a hacerlo a través de diferentes tecnologías. Actualmente, este uso de tecnologías está al alcance de mucha gente, de mucha comunidad. Así nace el promover el gusto de la lectura para desarrollar un pensamiento crítico y reflexivo a través de las diferentes redes sociales, a través de un podcast, audios, videos, entre otros.
Promover la lectura a través de las diferentes herramientas que nos brinda la tecnología nos da ética, valores, incluso liderazgo, trabajo en equipo, desarrollamos la colaboración, la responsabilidad social y el desarrollo sustentable, entre otros temas, para su desarrollo integral en un enfoque del desarrollo humano, social y educativo del ser. Al principio es todo un arte fomentar el hábito de la lectura a través de las tecnologías, pero conforme vamos avanzando y vamos viendo resultados, esto llega a convertirse en un gran estilo de vida. Como experiencia les comparto que en los diferentes talleres virtuales de lectura que hemos brindado, los participantes muestran un mayor interés al momento de mostrarles las diferentes herramientas tecnológicas para tener el hábito de la lectura. Incluso desde el momento que ellos reciben el relato de algún cuento a través de un video en vivo, podemos ver sus caras de asombro y también otros haciendo sus propios apuntes. También pasa algo muy similar cuando narramos poesía, novelas o cuentos a través de un audio. El objetivo principal es despertar el amor por la lectura, ya sea a través de un podcast, un video, un libro electrónico, entre otros, porque si tenemos lectores activos, podemos fomentar una mejor sociedad con buenos valores y gran liderazgo. Muy bien, bueno, digamos que básicamente hoy el mensaje es, hay que leer, ¿verdad? O sea, el hábito de la lectura, no, y digamos, en este último video me llamó la atención porque, digamos, ya realmente el tema del acto de leer per se, ¿verdad? Ha estado como mutando, ¿verdad? Porque, digamos, ahora ya no es solo leer, sino, digamos, muchos de ustedes tienen una mejor experiencia a través de escuchar, a través de leer, a través de escuchar un audiolibro, a través de también, digamos, de ver un podcast, ¿verdad? O escuchar un podcast. Entonces, digamos que ya hay diferentes formas de cómo yo puedo absorber lo que en teoría ya no es una lectura, pero que al final de cuentas lo que se está haciendo es y adentrarnos digamos, en alguna obra o en algún material, digamos, en nuestro caso, material científico para efectos de poder enriquecer la investigación que nosotros estamos haciendo, ¿verdad? Entonces, lástima que no se puede hacer lo de la coevaluación, pero bueno, esa es parte de las experiencias de clase que uno tiene que ir viendo. Para la próxima semana, lo único que les dejé es ver que ustedes puedan, con base en lo que ustedes ya entregaron ahorita, enriquecerlo con esta parte de normas APA. O sea, que ustedes revisen su trabajo, ¿verdad? Lo que ustedes ya entregaron, lo revisen y miren si está cumpliendo con normas APA, si tienen que hacer algún tipo de parafraseo, si tienen que hacer algún tipo de citación textual, ¿verdad? Para que, digamos, para que su artículo vaya enriqueciéndose poco a poco, ¿verdad? Entonces, eso es lo que tienen que hacer para la próxima semana, ¿verdad? Entonces, digamos que es un poquito, es solo afinar el artículo que ustedes ya están elaborando, ¿sí? No sé si hay algún comentario adicional. Dije, una consulta. Si ya podemos comenzar, digamos, a poner el resto en el documento. Es una duda. Ahorita todavía, si quieren, digamos, ustedes pueden ir avanzando al ritmo que ustedes quieran. Lo único es que, digamos, para efectos nuestros de entregas, todavía nos hace falta, digamos, pero si ustedes quieren irlo haciendo, pues por mí no hay problema. Lo único es que cuando me entreguen, entreguemos lo que nos corresponde en ese momento, ¿verdad? Ah, ok, muy bien.
Ingeniero, disculpe. Sí. De esta primera entrega, ¿cuándo considera usted que pueda darnos su punto de vista o la revisión como tal? Fíjese que no sé. No sé porque a veces, mejor no me comprometo porque a veces, ¿cómo se llama? Surgen imprevistos ahí que me impiden calificarlo tan rápido. En las últimas semanas creo que sí he logrado darles retroalimentación bastante expedita, ¿verdad? Espero que así sea ahorita, pero mejor no lo aseguro, ¿verdad? Pero en cuanto, o sea, lo antes posible yo se los estoy calificando. De acuerdo, Inge, gracias. Sí, con esta clase pues ya vamos inclusive puliendo la primera entrega que hicimos, ¿no? Así es. Bueno, muy bien. Entonces, si no hay algún otro comentario, pues nos miramos la próxima semana y que estén todos sin novedad, que pasen muy feliz fin de semana. Gracias, Inge. Buenas noches. Feliz Gracias, noche. ingeniero. Feliz noche. Gracias, Inge. Feliz Feliz noche. noche. ingeniero. Feliz noche a todos. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche a todos.